Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí, queriendo estar un ratito con ustedes. Espero que alguien pueda entrar al live, escuchar un poquito, saber cómo están. Espero que se me escuche bien, que alguien me pueda decir si me escucho bien. Bueno, hoy estoy con ustedes aquí porque quiero compartirles unas ideas que yo sé que les van a servir mucho. Mi nombre es Ana Cari Aranda y me dedico a coach en emociones, autoestima y espiritualidad. Estoy convencida de que las emociones dirigen nuestra vida, marcan nuestra autoestima e influye muchísimo nuestra propia espiritualidad en nuestras emociones. Soy una persona muy creyente, respeto a las que no creen en algo superior, pero no hay pero, está bien. Si no crees en algo, está bien. Si crees en algo, está bien. Las emociones, conforme pasa el tiempo y voy conociendo más personas en mi trabajo y con las personas con las que hago sesiones, me he dado cuenta que nuestras emociones nos rebasan. No las sabemos controlar, no las sabemos gestionar. Nos hacen sufrir, nos hacen entrar en plan de víctima, nos hacen no reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras circunstancias, nuestras decisiones. No nos permiten discernir. Por ejemplo, cuando yo me puse mi nombre de trabajo espiritualidad, porque estoy absolutamente convencida de que la espiritualidad influye muchísimo en nuestras emociones. Y a lo mejor les va a parecer muy loco y está muy de moda, pero las influencias negativas, vibraciones, sentimientos, deseos que otras personas tienen hacia ti, influye un montón en todos tus proyectos de vida, en tu salud, en tu propia energía vital del día a día. Tiene muchísimo que ver. Cada vez más me doy cuenta que, como por ejemplo yo soy católica, si no eres creyente lo respeto, pero te digo mi punto de vista porque ahora está de moda, lo decía, porque ahora se habla más que de hechizos, que de vibraciones, que de portales, que de luna, que de curarte, que de limpiarte, que de hacer todo eso. Y créanme, todo eso es cierto. Yo en carne propia he vivido experiencias, y de hecho acabo de pasar una que sé que por el poder de la oración todo influye en tu vida diaria, en lo que tú deseas y en lo que tú sientes y en lo que tú esperas y en lo que suceda en cualquier situación que tú desees. Mucha gente pensaría que hablar de demonios, hablar de ángeles, hablar de todo eso es decir, ay, en la actualidad todavía crees en Dios, o sea, pobrecita de ti. ¿Todavía crees en eso? ¿Tú crees que eso sea cierto o eso no es cierto? Y hay personas que piensan que cuando mueres te desconectas como si fueras una licuadora y se acabó todo. Y no es así. No lo digo yo, lo dice la ciencia. En los estudiosos del ADN han descubierto una parte del ADN que dice que el ser humano, en su genoma, en todo lo que está hecho, constituido nuestro cuerpo, todo, en una parte del ADN del ser humano, no sé cómo habrán hecho, y voy a conseguir bien los datos para dárselos si ustedes mismos lo vean. Viene una parte donde dice que tenemos que creer en algo superior.
ya viene, a lo mejor muchos piensan por creencias de tus tatarabuelos, que te enseñaron y te inculcaron la religión, que tienes que creer en esto, que si las supersticiones, que no hagas esto, no hagas lo otro, porque te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo. Pero créanme que todo eso es cierto. Existe un ser superior, estoy convencida de que existe un creador, porque no es posible que todo sea tan milimétrica o milésimamente coordinado en el universo como para que pueda existir una flor maravillosa, nuestro propio ojo, como está hecho en la misma concepción de un ser humano. Y en eso, ¿por qué digo todo esto? Porque todo eso influye en nuestras emociones. Me gusta y quiero empezar a hablar de demonios. Quiero empezar de influencias negativas, que lo he pensado por mucho tiempo. Decir, y si lo digo y la gente piensa que estoy loca, si la gente piensa que que se metió, que está de moda, pero estoy absolutamente segura. Hoy lo sé porque acabo de pasar por una situación que en mi oración logró lo que yo necesitaba con tanto anhelo. Y también he visto en muchísimos lugares y por mucho tiempo de sucesos que pasan porque esos demonios, esos entes de bajo astral, esas energías negativas que son influencias en nuestra vida, en nuestro sueño, en nuestras tristezas, en nuestras emociones, influyen en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos. Nos habla el diablito, nos habla al oído y nos dice que sintamos los 7 pecados capitales, que sintamos envidia, que sintamos soberbia, que sintamos egoísmo, que sintamos gula, que sintamos lujuria. Los demonios, los entes de bajo astral, como no estamos protegidos, porque no oramos, porque no nos acercamos a la luz, nos comen vivos, literalmente. Imagínense un cuarto con la luz apagada, pero que de repente entra una luciérnaga, unos insectitos muy pequeños, en un rincón de ese cuarto en total oscuridad. Podrá estar absolutamente como la boca de un lobo, pero si esa luz de ese animalito o una pequeña luz de una vela se enciende, ilumina, te guía en el camino hasta llegar hacia ella. Los demonios, que tienen muchos nombres, que son muchos, invaden nuestras emociones. Los espíritus del bajo astral invaden nuestras emociones. Nos hacen sentir hasta que se nos enchine la piel. Los seres de bajo astral pueden manipular la materia. No lo digo yo, lo dicen los estudiados en eso. Soy seguidora encantada del padre Antonio Fortea, José Antonio Fortea Cucurul, que es exorcista, que ya está retirado, pero sigue en su canal. Habla de teología, habla de sucesos que le han pasado en su libro que lo tengo por ahí, después lo voy a sacar para mostrárselos, y la persona que lo quiera, yo se lo puedo enviar por correo electrónico sin ningún problema para que puedan. Yo lo imprimí y está gordo el libro. Es un compendio de demonología que explica de dónde vienen los demonios, por qué se formaron los demonios. Y dice el padre en su libro muy sabiamente que para conocer el mal, para poderte defender del mal, tienes que conocerlo, pero también tienes que conocer el bien. De los dos lados, me he dedicado en mucho tiempo a conocer de los dos lados, y me ha llegado gente en mi trabajo que me dice: es que esta tristeza no me lo puedo quitar. Ya fui con terapeutas, ya fui con psicoterapeutas, ya fui con psicólogos, ya dejé de tomarme medicamentos, ya los tomé, no sé qué tengo.
y se dan cuenta que son influencias que tienen encima, negativas, por ser personas de carácter débil, porque se fueron a meter a lugares que no debían, porque hicieron rituales o sintieron una cosa tan negativa en su cuerpo que abrieron una puerta al enemigo, a algún demonio, que cuando abres la puerta, entran y ya no se van. Pero si ellos están prestos a entrar a nuestro plano y ya no se van. Les voy a contar algo que yo viví y muchos no me conocen. Mi nombre es Ana Caria Aranda, soy coach en emociones, autoestima y espiritualidad. Y me encanta la espiritualidad para saber, porque sé que influye en nuestras emociones en todo. Eso es atemporal. Tú puedes estar dormido, estás sintiendo, yo me he despertado en llanto en sueños por situaciones que he vivido en mi sueño y despierto desesperado ahogándome de llanto porque eso que estaba en mi mente y en mi corazón, algo negativo influyó. Mucha gente va a decir, no, es que psicológicamente estás mal y te pasó, pero no, yo sé. Hay veces que siento un terror de pánico como que algo está a mi alrededor y no sé qué es, pero sé que algo es. Entonces influye mucho en nuestras emociones esas influencias negativas. No sé si alguien me pueda decir si me escucho bien, por favor, porque se me salen los casquitos. Entonces les iba a decir algo y se me fue, pero ahora vuelve. Entonces, si tú tienes una tristeza muy prolongada, si tú llevas mucho rato que no se te dan las cosas, si crees que por qué a mí algo está pasando, ¿qué será? Que estás muy alejado de la luz, estás muy alejado del Creador, que estás pagando un karma que hiciste en otro momento o hasta en otra vida y lo estás pagando ahora, que alguien te está haciendo brujería porque existe y los sacerdotes que yo sigo, exorcistas, sí se comprueba. De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo soy católica, en una misa entra un ritual de que, es que el incienso, ¿por qué lo usan? El incienso lo usan para limpiar el espacio de energías negativas, porque el ritual de la misa es algo muy importante, es sagrado. De hecho, hace rato a un amigo de aquí, de los que vive cerca de mi casa, le estaba comentando que fui a misa, llegué tarde, la misa era a las 7, yo llegué 7:30, y le estaba contando que en un lugar donde yo iba a misa, en otro lugar, se roban las hostias. Iban dos muchachos, eso está mal que te den la hostia en la mano, te dan la hostia en la mano y se estaban saliendo de la iglesia con la hostia en la mano. El sacerdote los siguió casi corriendo y los detuvo y le dijo, pásate la hostia, cómetela. Y ellos se quedaron pasmados y como que no querían hacerlo, pero al final se la metieron en la boca, la empezaron a masticar y hasta que el sacerdote vio que se lo pasaron, los dejó ir. Las compran para hacer, las venden hasta 7,000 o 10,000 euros una hostia que está consagrada. ¿Para qué? Para hacer daño. Entonces, todas las cosas y artilugios que se utilizan en una misa, el enemigo de nosotros, seas espiritual, seas creyente o no seas creyente, es Satanás, Lucifer y nombres de muchos demonios, que si yo les dijera cuántos nombres hay, que Dios los ate y no quiero mencionarlos, influyen en nuestras emociones, influyen en la materia. Ellos no saben leer el futuro, pero son muy sabios y son muy viejos. Tienen cualidades y tienen dones o cosas en su modo de ser, en su creación,
que los hace superiores a nosotros en muchas cosas, pero nunca van a ser como nosotros, por eso también sienten esa envidia por nosotros. Entonces, ellos no te pueden leer la mente como Dios. Lo que pueden hacer es que, como ya saben todo lo que has vivido en el pasado, están viendo lo que estás viviendo en el presente y son muy sabios y tienen todo el tiempo del mundo, ya saben lo que va a pasar en el futuro por pura intuición, por pura, este hizo esto, está pasando por esto, obvio le va a pasar esto, pero no es que te lean la mente. Entonces, a raíz de eso, es que ellos pueden y lo hacen 24/7 porque no duermen. Ellos ven qué es lo que te duele, qué es lo que has perdido, qué es lo que te hace falta, cuáles son tus carencias emocionales. Ven, te estudian, te analizan, te huelen, te mastican, te sienten, te muerden, todo dentro de ti. Y entonces dicen, por aquí te voy a hacer flaquear, por aquí te voy a hacer... Puedo utilizar la palabra pecar, porque etimológicamente la palabra pecar es un errar, es un error. Si tú crees que algo está fallando en tu vida, acércate a la luz. Los demonios, los seres de bajo astral, influyen en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y eso totalmente influye en nuestras acciones. No le voy a echar toda la culpa al diablo, no hay que echarle toda la culpa al diablo, o a los diablos, o a los demonios, porque muchas cosas las hacemos nosotros. Como dicen, no es lo que comes lo que te hace mal, sino lo que sale de tu corazón hacia afuera. Eso es lo malo. Con nuestra libre decisión y nuestro libre albedrío, nosotros podemos decidir qué hacer, pero es que ellos se aprovechan de nuestras debilidades para meternos ideas en la cabeza, ponernos enfrente situaciones, cuando, por ejemplo, si tú no eres infiel y quieres ser y dices, yo nunca voy a engañar a mi esposa, si a santos prodigiosos, maravillosos los han tentado con la carne, les han puesto cosas que nunca se podrían resistir, los han hecho que se les enchine la piel de esa sensación de deseo, pero ha sido más fuerte valga la redundancia, su fortaleza espiritual, que han sabido salir adelante rechazando al enemigo. Porque aquí estamos para vivir una experiencia terrenal. Somos espíritus, somos almas con un cuerpo y no al revés. El avatar se va a morir, el avatar se va a pudrir en la tierra, pero el espíritu y el alma sigue. El espíritu más grande es Dios y nosotros somos un pedacito de Él. Entonces, vinimos aquí para experimentar. Pero si no sabes qué es lo que en realidad te hace daño, no vas a nunca entenderte, ni como ser humano, ni como en tus emociones, ni en tus tristezas, ni en tus agobios, ni en tus carencias, hasta que no te conectes de verdad contigo mismo y digas, si esto me duele, ¿por qué me pasan estas cosas y me provocan esto? ¿Por qué me pasa que siempre me falta el dinero, no tengo trabajo, estoy enfermo, mi hijo no tengo para darle lo necesario a mi hijo? Todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar si alguna influencia está en ti? Influencia es cuando estás muy alejado de la luz, cuando te la pasas criticando a la gente, cuando sientes envidia de lo que otros tienen, cuando se descomponen los alimentos en tu casa y no sabes por qué, cuando salen moscas, cuando salen bichos, cuando se te mueren todas tus plantitas, cuando todo el tiempo estás enfermo, que todo el tiempo te falta el dinero, todo el tiempo estás mal en todo y un ratito estás bien y otro ratito estás mal. ¿Qué pasa? Hay una influencia en ti. Hay alguna puerta que tienes abierta y no te das cuenta. Y ya recordé lo que les iba a decir. Yo viví en Nueva York 4 años, ahora estoy viviendo en España.
Y yo sé lo que oí. Estaba en misa, yo trato de ir a misa por lo menos cada 8 días. Y el sacerdote que estaba dando esa misa esa tarde es colombiano. Espero que esté bien. Ese sacerdote era joven. Y dijo, yo les quiero revelar cosas que no nos está permitido a los sacerdotes decirlas, pero a mí no se me hace justo que ustedes no las sepan para que así puedan protegerse, porque no necesitan de un sacerdote para que los libre del enemigo. Ustedes solos pueden hacer agua exorcizada, ustedes solos pueden bendecir el agua, ustedes solos pueden bendecir el aceite y hacerlo exorcizado para ponerlo en sus casas, para cuidar sus negocios, para que todo vaya mejor. Pero en esa tarde dijo, nunca te vayas a dormir peleado ni con tus padres, ni con nadie de tu familia, de noche. O sea, no te vayas a dormir peleado. Nosotros tenemos la facultad, los seres humanos la potestad, de que cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, cuando tú te enojas, te has llenado de ira, empiezas a sentir como en tu pecho, como si fuera una bomba, así, ¡fum! O sea, rapidísimo, como una olla express que va a reventar, y revientas y gritas y maldices y todo. Esa energía que sale de tu pecho y de tu enojo es tan fuerte la vibración y no sé si es algo electromagnético o algo pasa que abre portales en otras. Es que van a pensar que es loco, pero es verdad. Se los prometo que lo es verdad. Y les voy a después en otro live a poner los nombres y los canales de los sacerdotes exorcistas que yo sigo y que por ellos he sabido, la mayoría son españoles, que dicen que abrimos portales. Y dijo claramente el sacerdote, si tú te peleas con tu esposa o tu esposo fuerte en la noche, más si es de noche, y te acuestas molesto, abres un portal por donde entran los demonios. Y cuando los demonios entran, ya no se regresan. Se quedan en tu casa. Y ándale que te enfermas, empiezas a ver que ya se descompuso un electrodoméstico. Si siguen los pleitos, porque los pleitos, el miedo y el odio y el rencor son vibraciones que les dan de comer a los demonios. Se alimentan de eso. Entonces, por eso el sacerdote dijo, no se acuesten enojados con nadie. Suéltenlo, dejen la justicia en Dios y váyanse a dormir tranquilos. Desde esa vez me quedó algo en mi cabeza que dije, yo quiero saber más, quiero entender más, quiero saber por qué y para qué y por qué motivo nos esconden las cosas. Y son herramientas que si eso afecta en nuestra psique, si esos seres afectan en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos y en nuestros corazones, ¿por qué no nos dicen? Pero no es tanto que no nos digan, sino que nosotros también somos desquacerados, como decimos en México. No nos importa el querer agarrar un libro, investigar, escuchar podcasts, leer, aprender, saber. Y es muy importante. Entonces, todo eso influye que ya después se te murió el canario, se te secaron las plantas, todo, te empiezas a enfermar a cada rato, todo empieza a ir mal. Te despidieron del trabajo, te pasan cosas en la calle, se te caen cosas encima, ya te quebraste una pierna y piensas, ay, ¿por qué solo a mí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Empieza a decaer la fe o la poquita fe que tengamos. Y les voy a decir algo que ni por acá se les ocurre. La mejor revancha o lo mejor que le pueden dar al demonio es que creamos que no existe. Porque si tú crees que no existe, va a trabajar a sus anchas. Vas a decir, tengo mala suerte, estoy pagando. Si crees, empiezas a creer en algo espiritual, estoy pagando de otra vida.
Eh, estoy recibiendo lo que sembré, que me porté mal en tal tiempo y ahorita lo estoy cosechando. No creo en Dios, eso no es cierto, eso es un tabú, es un fantasma. ¿Cómo puedes creer en un hombre barbón que está por ahí perdido y que no lo puedo ver? ¿Cómo puedes creer en algo que no puedes ver? Es un espíritu. Y como Dios es un espíritu y es el creador del demonio, pues no los podemos ver. En este plano no. Y bueno, para resumir y irme a descansar un poco. Nuestras emociones se ven afectadas siempre por el enemigo. Siempre. Hace poco tuve problemas en mi trabajo. Problemas que pensé que llegué a pensar en renunciar. Yo me dedico al coaching en esto, pero también tengo otro trabajo. Pensé en renunciar. El trabajo en el que estoy, del que les hablo, sé que no puedo revelar la fuente, pero sé que es un trabajo que Dios envió para mí. Entonces, cuando empecé a sentir problemas, cuando empecé a tener problemas en ese trabajo, dije, Dios mío, si tú me diste este trabajo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y empecé a orar. Pregunté de qué manera lo podía solucionar, empecé a moverme, porque el dicho dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que pedir a Dios, pero también levantarnos a hacer que las cosas pasen. Empecé a investigar, puedo hablar con puedo hablar con esto, puedo dirigirme a este lado. No encontraba la salida, me sentía como en un callejón sin salida, pero al mismo tiempo oraba. Le oraba a Dios y decía, y yo le dije, tú me diste este trabajo, y si tú me diste este lugar para estar aquí trabajando y ganándome el sustento a mi vida y cubrir mis necesidades, yo sé que tú me vas a ayudar a salir de esta. Y lo solté. Lo dejé. Eso fue hoy. Al tercer día, 3 días, llega un jefe y me dice, necesito hablar contigo porque tengo un puesto para ti mejor en todos los aspectos, de manera permanente, en otro lugar. Y esto te lo has ganado por tu esfuerzo y por tu trabajo. Y te lo ofrezco para que te quedes aquí tranquila. Y cuando yo lo miraba al jefe, a mi jefe, yo le dije, tú no sabes lo que esto significa para mí. Bueno, por el trabajo, pero más porque Dios me escuchó. Y todo lo dejé en sus manos. Y siempre es igual. Cualquier cosa que alguien les haga, obviamente nos da coraje, obviamente la paciencia se nos quiere de las manos, pero créanme cuando les digo que si esas emociones y esas tristezas, y esa ira, esas decepciones, decepciones, sí, porque me han decepcionado y me han hecho tantas cosas, o han hecho tantas cosas esas personas, y yo desde que aprendí a decir la justicia está en ti, solo te pido que esa persona pueda ver lo que ahora no ve y el mal que ha hecho. Es lo único que te pido. Pero tú eres el que va a hacer la justicia para mí. La justicia llega. Tarde o temprano llega. Lo he visto. Para mí y para otras personas. Por eso cuando me hablan fuerte o algo, yo me quedo tranquila. Aprendí a no ser reactiva y a estar tranquila. A no reaccionar, sino a ser responsable de lo que voy a contestar. Y siempre me pasa que cuando me tranquilizo, escucho sus gritaderas, a veces sus palabras antisonantes que me ha pasado, pero no para mí, sino que al aire, porque por ejemplo aquí en España sí, mucha gente así habla con palabrotas, y no los juzgo, así hablan aquí. No todos. Al tercer día siempre vuelven, y me dicen, oye, mira, ya vi que estuve mal, discúlpame, no lo quise hacer, o me enfadé por esto. Y yo los entiendo porque somos humanos y todos nos equivocamos. Pero créanme, la oración, y no necesitas
rezar, bueno, como les digo, como católica. Yo le hablo a Dios desde mi corazón y le digo con peras y señales lo que necesito, lo que siento. Lloro con Él, le ofrezco mi sufrimiento y le digo, necesito esto, necesito dinero para esto, necesito el trabajo para esto, necesito que mi mamá sane de su pierna, necesito que mi hermana se sane de su operación de la vesícula, necesito, y Él lo sabe, pero le gusta que se lo digas. Y recuerden que Dios es un caballero, porque por ejemplo los hombres, y está en las escrituras, se acercaba y les decía, ve a hacer un arca, sube a aquel monte, tráeme aquello, vete por esto, una orden, literalmente, pero con amor. Pero a las mujeres, por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo dar? A la samaritana, por ejemplo, Jesucristo se sentó en el pozo a esperarla hasta que ella llegara a tomar el agua que tenía que llevar. Tranquilo, con paciencia. A la Virgen María le mandó un ángel, le mandó el aviso de que iba a ser madre del Redentor con un poema. Dios con las mujeres es un caballero. Dios nos trata como unas princesas y Él respeta nuestro libre albedrío. Y si tú pones como Dios tu trabajo, escuchen bien, si nosotros ponemos a Dios, en lugar del Creador, ponemos a Dios como al Dios del trabajo, al Dios del vicio, al Dios de la flojera, a Dios puede tener muchos nombres, Él te empieza a llamar, te empieza a enviar gracias, cosas para que regreses al camino, para que rectifiques, para que cumplas tu propósito de vida, para que hagas lo que necesitas hacer cuando esta vida que estás viviendo. Pero si no le oramos y no lo buscamos, aunque Él siempre va a estar, nos va a ir mal. Por eso les digo, todo con oración, pídanle desde el corazón que quieren. Yo como católica puedo decirles, agregar un Padre Nuestro, Ave María, dar las gracias, ir al Santísimo, tomar el pan y la sangre de Cristo, eso se los digo yo como católica. Pero ustedes si no son religiosos, o que digan, es que yo no creo, soy agnóstico, sé, pero que no, pero que sí, no sé. Con esa pequeña chispita y que digas, yo no creo en nada, yo puedo con todo y con mis propias fuerzas, está bien. Todo eso está bien. En algún momento llega, ese momento va a llegar, créanme. Ya les contaré la historia de un hombre, un científico que no creía en Dios. De hecho, el 95% de los científicos creen en Dios, pero no lo dicen. Y bueno, eso les quería contar. Y me voy a enfocar de ahora en adelante en cómo el enemigo espiritual afecta las emociones humanas para darnos en la cabeza. Porque la misión del enemigo es destrozarnos la vida. Por si alguien no lo sabía. El demonio existe. Y está hecho para destrozarnos la vida. Si tú te acercas a él, es un engaño. Te puede dar cosas, entre comillas, pero te va a cobrar muy caro. Te va a hacer la vida desgraciada. Eso le ha pasado en mi país, México, por ejemplo. Muchas cosas a los brujos y brujas que se dedican a hacer daño a las personas. Existe la magia. Existen las vibraciones, las energías. Existe el enemigo. Tiene muchos nombres. Pero la ventaja es que está atado. Porque si no estuviera atado, ya nos hubiera molido con el pie como cucarachas. Pero Dios no se lo permite. Pero si tú le abres la puerta al enemigo, poniendo ante el amor antes del amor a tus hijos, antes del amor a todo lo bueno de tu vida, prefieres ponerlo en vicios,
en procrastinar, en flojera, en tener ira, en ser violento, en criticar, en chismear, en todo lo negativo que se puedan, en buscar, en hacer cosas que poco a poco te hacen que te enfermes, aunque sepas que te hagan daño, que te enfermes de todas las maneras. Si tú sabes que el cigarro hace daño, si te está afectando, piensa, por ejemplo, si el cigarro o una droga te está haciendo daño y es tu escape momentáneo, piensa de aquí a 10 años, a 10 años, ¿cómo vas a estar? Y si hay gente que te quiere, es peor, porque te estás llevando entre las patas a la persona que quieres, que te quiere y que quieres. El alcohol, la ansiedad, la depresión, todas esas enfermedades que nos hacen claudicar en la vida y que de ahí se agarra el enemigo para darnos más en la cabeza. Entonces, si tú le abres la puerta con todas esas cosas y te alejas de Dios, peor nos va, se los juro, se los prometo. Entonces, así como Dios existe, creó al demonio que también existe y Él es el que nos hace daño. El 99% de las veces, o 90%, para no estar exagerada, porque también hay cosas que nos provocamos nosotros mismos. No todo es el enemigo. A veces el enemigo está muy tranquilo por ahí y nosotros somos los que, por haber abierto la boca de más, por ser imprudentes, por no cuidarnos en tomarnos en una buena alimentación, por no hacer ejercicio, por no cuidar nuestro trabajo, por ser flojos, procrastinar, por chismear, por todo eso que les digo, entonces tenemos las consecuencias, estamos sembrando. Todo lo que hacemos se siembra en nuestra vida. Ser bueno cada día. Cuesta un poquito, sí, pero no es imposible. Entonces, las emociones conectadas a las vibraciones de otros planos. Si abrimos puertas, el enemigo se va a aprovechar de eso y siempre nos va a querer dar en la cabeza. Y como Dios es un caballero, respeta tus decisiones. Si tú le abriste la puerta al enemigo, el enemigo va a decir, Dios, no te metas porque él se quiso venir conmigo por su propia voluntad. Y Dios dice, pues no me meto, pero si mi hijo me pide voy a tener que entrar. Porque también se vale. Dios es tan misericordioso y tan paciente que si haces algo muy malo, pero nos arrepentimos de corazón, Él perdona, por muchos satanás o demonios que haya. Dios los ate. Bueno, me despido. Gracias por acompañarme aunque sea un ratito en el live. Pronto haré otro para seguir hablando de lo mismo y cómo toda esa brujería puede entrar en nuestra vida y hacernos daño. A mí me quisieron desvivir con brujería, por eso lo sé. Hace mucho tiempo. A la persona con la que me casé, según me dijeron, se la llevaron con brujería y no va a volver. Y no quiero que vuelva. Está bien. Si ese era mi camino, bien. Y si no, cada quien tendrá su recompensa. Les mando un beso, gracias por acompañarme. Y es importante que sepamos estos temas. Sepamos que el enemigo siempre nos está machacando sin darnos cuenta. Les mando un beso. Chao, chao.